caso, nosotros tenemos que trabajar con el análisis de una función polinómica. Para poder analizarla, la vamos a necesitar ya graficada. En este caso tenemos la gráfica que aparece en la página 7 del módulo. Y lo que vamos a hacer es tratar de identificar cada uno de estos datos que me está pidiendo acá al costado. Y hay dos datos más que en este caso esta gráfica no me lo va a permitir hallar, pero ahora vamos a ver por qué. El primer dato que me pide esto, primero tengo que saber lo que significa en la nomenclatura. Esto es CO, que sería C de conjunto o, en realidad no es O, sino serían ceros, conjunto de ceros o raíces, ¿sí? Para la expresión coloquial. ¿Cuáles son los valores de las raíces? Obviamente los cortes con el eje de las X. Entonces, entre llaves, escribo los tres valores de las raíces porque tienen justamente tres raíces. O tres cortes. Menos 3, empiezo de izquierda a derecha. Menos 3, 1 y 2,5. Fíjense que el 2,5 lo puedo escribir como fracción, como decimal o como fracción. Si yo a este número lo pongo como decimal, tengo que, para separar una raíz de otra, necesito sí o sí ponerle punto y coma, porque si no se me va a hacer un lío y voy a creer que en vez de ser 2,5 va a ser 2 y 5. Y no es esa situación. Así que tengo las tres raíces marcadas. Después me pide la ordenada al origen, o sea, la imagen, cuando la X vale 0, ¿cuánto vale la imagen en Y? Entonces, si la imagen vale 0, perdón, la preimagen vale 0, la X vale 0, ¿cuánto vale la letra Y? 30. Entonces coloco acá el resultado. Así de sencillo. Dominio. El dominio es qué valores de X puedo darle a la función, a la fórmula. Cualquiera, no hay restricciones acá. Porque para cualquier valor que yo tome de cualquier intervalo, siempre voy a tener una imagen, ¿sí? Si yo acá, por ejemplo, en este intervalo tomo un valor, por ejemplo, menos 4, el resultado me va a dar el resultado por acá abajo. ¿Sí? Si tomo un valor de este intervalo, de cualquier valor que quiera, me va a dar valores todos por encima. Y así sucesivamente. Suben y bajan, pero siempre tengo, no hay ningún lugar donde haya algún agujerito que quede sin tener imagen. ¿Sí? Así que decimos, en este caso de las funciones polinómicas, siempre va a pasar lo mismo. La respuesta va a ser todos los reales. En el caso del dominio, vamos a ver, porque por ejemplo el dominio es qué valores en Y, o sea, de imágenes tengo. Puedo tener como resultado valores muy, pero muy pequeños, o sea, negativos en valor absoluto muy grande, que van hacia abajo, descienden, o en valor positivos en valor absoluto también muy grande, o sea, al infinito. Va a subir hacia el infinito positivo y va a venir desde el infinito negativo, ¿sí? En este caso, cuando tiene esta particularidad, también decimos que son todos los reales. Después vamos a ver algún otro caso donde eso no ocurre. Acá es donde entramos a la parte interesante. ¿Qué significa esto? Esto es conjunto de positividad, por eso es, ¿sí? Pero ¿de qué cosa? ¿Qué es lo que va a ser positivo? Las imágenes. Yo voy a aclarar acá, ¿sí? Esto lo voy a anotar, pero acá no tenemos que escribir esto. Esto es para que ustedes lo escriban en la definición. ¿Para qué valores de X, o entre qué valores de X, las imágenes, ¿sí?, serán positivas? Esa es la definición para conjunto de positividad. Entonces me fijo. ¿Se acuerdan que las raíces dividían al eje X en varios intervalos? Había intervalos en los cuales los resultados siempre iban a ser negativos y en otros intervalos donde los resultados de las imágenes iban a ser todos positivos. Entonces me fijo. Vamos a probar, entonces me fijo acá. Por ejemplo, el primer intervalo que tengo es desde menos infinito hasta menos 3. En este intervalo, si yo tomo cualquier valor en X, el valor en Y me va a dar negativo. Para cualquier valor de X siempre me va a dar negativo. Así que yo ya sé que este primer intervalo va a ser un intervalo negativo. ¿Por qué? Porque entre estos valores de X, los resultados de las imágenes son negativos. Voy al siguiente intervalo, desde menos 3 hasta 1. Para cualquier valor de X que tome de acá, fíjate, la imagen siempre me va a dar positiva. No importa dónde me coloque.
cuál sea el valor de la x que elija. Entonces, en este intervalo decimos que la función es positiva, porque la curva verde va a estar justo por encima del eje de las x. El siguiente intervalo es de 1 hasta 2,5. En este intervalo, cualquier valor de x que yo tome, el resultado de la imagen me va a dar negativa. ¿Ves? Entonces, para este intervalo vamos a decir que el conjunto va a ser de negatividad, no de positividad, porque los resultados de las imágenes van a ser negativos. Y por último, tenemos que para cualquier valor de este último intervalo que yo tome, siempre los resultados van a ser positivos. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar esto en limpio. ¿Qué conjuntos van a ser conjuntos de positividad? Justamente los conjuntos desde -3 hasta 1, porque todas las imágenes son positivas, por eso le puse como así como una abreviatura. Lo pongo entre paréntesis, desde -3 hasta 1 van a ser todos los valores de x que yo elija, el resultado de las imágenes me van a dar positivas. Y también el otro conjunto de positividades desde 2,5 en adelante. Desde 2,5 hasta más infinito. ¿Sí? Y el conjunto de negatividad sería desde menos infinito hasta -3, desde menos infinito hasta -3, y también desde 1 a 2,5. Ahí está. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver algo más. Veamos un último ejemplo. En este caso, nosotros tenemos una función bastante particular. Es una función que viene desde los valores negativos, pasa por -1, sube, 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 tiene ordenada el origen, llega hasta un punto máximo y empieza a decaer. Pasa por otra raíz, cae, pero ¿qué pasa? Pega la vuelta y vuelve a subir. Pero en vez de volver a atravesar al eje de las X, no, ahí en 4 rebota y vuelve a descender. Ese es el comportamiento de esta función. Ahora lo que vamos a hacer es analizarla. El primer dato que necesito saber es las raíces. ¿Cuántas raíces visualizo? Entonces las anoto. Las raíces son -1, la segunda raíz es 3, y la tercera raíz es 4. Si a mí me pidiesen el orden de multiplicidad, yo tengo que tener en consideración que mínimamente hay una de las raíces que al rebotar significa que por lo menos tiene que haberse repetido 2 veces. Por ejemplo, el grado de esta función, si la tuviese que desarrollar y demás, yo sé que como mínimo acá tiene que tener grado 2, orden de multiplicidad 2, porque rebota, así que tengo 2 raíces ahí escondidas, más una 3, más otra 4. Como mínimo, esta función tiene que tener grado 4, como mínimo, ¿sí? Por lo que habíamos visto el otro día, el tema de las familias de las funciones. Bueno, ordenada al origen. Me fijo, la ordenada al origen me da, es el punto de corte con el eje de las Y, 20. Listo, ya está. ¿Sí? Después, el dominio. El dominio de esta función, como dijimos, como en toda función polinómica, son todos los reales. Es una R con doble rayita. Pero el codominio, habíamos dicho que son qué valores en I toma la función. Si yo me fijo, toma valores vienen del infinito negativo, sube, 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 llega a un tope y después empieza a decaer, no vuelve a subir otra vez, no vuelve a superar ese tope que teníamos. Así que el codominio va a ser desde el menos infinito, o sea, va a tomar valores muy, muy pequeños en los valores de I, hasta 40, más de 40 no va. Así que vamos a poner desde menos infinito hasta 40. Como voy a incluir al 40, va a ir un corchete. ¿Sí? Más adelante vamos a ver la importancia de distinguir un corchete de un paréntesis, que son dos cosas completamente diferentes. Dan dos significados distintos. Bien,
Vamos con el conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Me fijo, ¿cuántos intervalos tengo? 1, 2, 3, 4. Primer intervalo me da cualquier valor en X que tome me va a dar valores negativos en Y. Así que yo ya sé que este intervalo va a estar acá. Desde menos infinito hasta menos 1 va a ser conjunto de negatividad. Voy con el que sigue. Para cualquier valor en X de este intervalo, fíjate que los resultados me van a dar todos positivos. ¿Sí? Incluyendo este valor óptimo o máximo. Sigo. ¿Sí? Cualquiera, hasta que llego a la próxima raíz. Así que ese va a ser conjunto de positividad. ¿Desde dónde? Desde menos 1 hasta 3. Voy con el próximo intervalo. El próximo intervalo dice que cualquier valor de X que yo tome, el resultado me va a dar negativo, porque la curva está por abajo. ¿Ves? Entonces, ese intervalo va a ser conjunto de negatividad, desde 3 hasta 4. ¿Sí? En estos casos pongo paréntesis. Más adelante vamos a ver por qué. Y por último, ¿qué pasa? Casi caigo en mi propia trampa, porque iba a usar el verde, pero no va el verde. ¿Por qué? Porque resulta ser de que si yo me fijo, desde 4 en adelante, cualquier valor en X que use, también me va a quedar negativo. ¿Te das cuenta? Entonces, esta función tiene, esta particularidad tiene solo un conjunto de positividad y 3 de negatividad, desde 4 hacia más infinito. ¿Sí? Bien, detalle que no habíamos mencionado en el caso anterior. Acá la curva es como si fuese, por decirlo de una manera, como un pequeño montaña rusa, ¿sí? No sería igual, pero bueno, media parecida. Y como toda montaña rusa tiene un punto máximo y un punto mínimo, al que asciende o desciende. En este caso, sigue descendiendo, pero los máximos o mínimos relativos que se pueden remarcar son, por ejemplo, el primero, el máximo, lo tenemos acá. Lo que tenemos que escribir es la coordenada de ese máximo. ¿Cuánto es la coordenada del máximo? Va a ser 1 para X, 40 para Y. Entonces voy a poner que el máximo es 1, punto y coma 40. Yo sé que acá no es un intervalo, es un punto, ¿sí? Entonces aclaro acá, esto es un punto máximo. El punto máximo tiene una coordenada en X y una coordenada en Y. Acuérdate de ese detalle. Y el punto mínimo lo voy a tener aquí, ¿sí? ¿Cuánto va a valer? ¿Cuánto en X? 3,5 en X. ¿Y cuánto en Y? Menos 10. ¿Sí? Bueno, por ahora me interesa que sepas identificar y analizar esto. Más adelante, la semana que viene, vamos a ver los intervalos donde la función crece y decrece.